Se conoce como los aztecas, tenochcas o mexicas a uno de los conocidos pueblos mesoamericanos de la época precolombina. De hecho, Tenochtitlán fue la capital del imperio completo. Cada una de estas poblaciones era un altepel distinto, es decir, una instancia política, social y religiosa organizada. Por eso, una vez llegados los ejércitos conquistadores en el siglo XV, fue muy sencillo convencer a las poblaciones rivales de aliarse con los europeos en la guerra contra los aztecas. Los mexicanos provienen de una tribu mesoamericana que se asentó hacia el año 1325 en México, Tenochtitlán, en el centro del actual territorio de México, en donde actualmente se halla la Ciudad de México, capital del país. Desde allí se expandieron hacia afuera, se adueñaron de los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo. Aparte del territorio actual de Guatemala, en dicha región contaban con diversos ecosistemas, distintas regiones climáticas y por lo tanto distintos recursos naturales que aprovechan. Así, a inicios del siglo XVI, los aztecas gobernados por Moctezuma ejercían el control imperial de la región y habían convertido el náhuatl en lengua franca en prácticamente todo Mesoamérica. Los aztecas eran un pueblo fundamentalmente guerrero y religioso, cuyo patrono principal era el dios del sol, Huitzilopochtli. A su nombre hacían sacrificios humanos con los guerreros de las etnias conquistadas, a las que además imponían un sistema de impuestos que centralizaba en Tenochtitlán la mayor cantidad de riqueza posible. Su carácter belista se reflejaba en sus vestimentas adornadas con plumas y otros adornos que mostraban además la jerarquía del individuo dentro de la sociedad. Poseían también una escritura pictográfica que cumplía fines de documentación, un sistema métrico propio con el que desarrollaron numerosas obras arquitectónicas y un sistema astronómico basado en la observación del Sol, la Luna y Venus. Su imperio heredó tendencias culturales de culturas precedentes como los teotihuacanos. La sociedad mexica se dividía en 20 clanes o calpulis, vinculados entre sí por parentesco, división territorial y la práctica religiosa, esta última inseparable del arte de la guerra. Incluía personas de las tres clases sociales. Nobles guerreros, pipiltín, controlaban el gobierno y la religión dado el carácter teocrático de la sociedad mexica. Plebeyos, macehualtín, comprendían artesanos, campesinos y comerciantes del pueblo llano, y esclavos. Tlatlacoctín, generalmente eran prisioneros de guerra, criminales o ciudadanos que pagaban mediante la servidumbre grandes deudas a terceros. En cada altepetl se ejercía la justicia local y administrativa mediante instituciones designadas para ello. Allí la justicia era impartida en el propio palacio por parte de las autoridades. Por encima del tecutli estaba un tribunal de 3 jueces vitalicios designados por el asesor encargado del ejecutivo o Cihuacóatl, quien servía de consejero a la autoridad política máxima del imperio, el Huetlatoani. La economía azteca fue, especialmente durante un apogeo imperial, sumamente próspera. Además, el cultivo de las tierras se asignaba a los clanes o calpuli, repartiendo la producción entre el Estado, los sacerdotes, los familiares del clan y su jefe. Además, conoció en el comercio principal el trueque, así como el gráfico de esclavos y las industrias de la minería y la textil. Como otras tribus mesoamericanas, los mexicas poseían una cosmovisión fruto de herencia e hibridación de culturas anteriores, organizada en torno a la veneración de un dios solar. Sin embargo, es posible y frecuente hallar evidencia de veneración de dioses toltecas como Tlaloc, Texcatlipoca o Quetzalcóatl. Esto se debía a que nuevas poblaciones eran asimiladas y el panteón mexica se expandía. Para ello se enlazaban sus relatos mitológicos con los de los dioses existentes. Sin embargo, conforme el imperio se establecía, surgió cierta concepción monista sobre lo divino, abandonando el politeísmo tradicional.
En esto los estudios no llegan a un consenso definitivo. En todo caso, la religión de los aztecas era un elemento central en su cultura. Los aztecas poseían una formidable organización militar, que les garantizó el dominio de la religión durante su etapa imperial. Contaban con la labor de inteligencias de los comerciantes y mercaderes, que brindaban información clave previo a las invasiones, que generalmente duraban hasta que sus enemigos se dieran el vestillaje. El ejército mexicano estaba integrado por numerosos plebeyos, apenas con una instrucción militar básica, y un número menor pero considerable de guerreros profesionales provenientes de la nobleza, organizados en distintas sociedades guerreras, de acuerdo a su desempeño y su tradición bélica. La guerra era fundamental en el modo de la vida azteca. Sus armas preferidas de combate eran las espadas de obsidiana, lanzas y escudos. Se decía que Moctezuma poseía una lujosa armería cuyos instrumentos estaban adornados con piedras preciosas. El primer europeo que visitó el territorio mexicano fue Francisco Hernández de Córdoba, quien llegó a Yucatán desde Cuba con los 3 barcos y unos 100 hombres al principios de 1517. En noviembre de 1519 Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán, donde Moctezuma y su gente los recibieron como invitados de honor, de acuerdo a la costumbre azteca. Cuauhtémoc, el joven sobrino de Moctezuma, asumió el cargo de emperador, y los aztecas expulsaron a los españoles de la ciudad.